Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy quiero hablarte de algo que me habéis ido preguntando, tanto por redes y en los episodios del programa, especialmente en los primeros episodios cuando hablábamos de B1, B2 y B3, y también en algunas dudas que nos han llegado estas semanas en la mentoría Sherpa, que no es otro que los niveles anormalmente elevados de vitamina B12 en sangre. Mentoría Clínica con Carlos González. Habéis ido preguntando y es algo que también surge en las diferentes formaciones, en las formaciones de máster, en los cursos, oye, sobre todo cuando doy la asignatura de pruebas complementarias. Carlos, ¿por qué se puede deber o a qué se debe tener niveles de B12 altos en sangre? He escuchado, como con la vitamina B6, que se puede deber a procesos o se puede relacionar con procesos de disbiosis en el intestino delgado. Pues bien, esto, como en la vitamina B6, creo que es incorrecto. La mayoría de procesos que tienen que ver con la vitamina B12 elevado tienen que ver o con patologías de gravedad o con algún contexto inflamatorio que estamos pasando por alto. Y de eso os quiero hablar. Antes de empezar con el tema, no será seguramente un episodio muy largo, pero sí que quiero acotarlo muy bien. Y lo quiero decir antes de proseguir. Si detectamos un nivel de B12 por encima de 800, 900, 1000, 1500, incluso 2000, como algunos pacientes que hemos visto en consulta, picogramos mililitro, ¿no? Esos niveles de B12 muy, muy elevados, y el paciente no se está suplementando con ningún complejo que lleve B12 o directamente con alguna B12 tipo adenosil, metil, hidroxicobalamina, ¿vale? O con un complejo B que también aporte niveles elevados de B12, deberíamos derivar a medicina. Es muy, muy, muy importante para que se pueda hacer un estudio profundo de por qué tiene ese paciente los niveles de B12 tan elevados. Y ahora veremos el por qué. Algo importante, niveles de base que tenemos que tener en cuenta para valorar la suficiencia de B12. Recordemos, los niveles de B12 deberían ser superiores a 350-400 picogramos mililitro en sangre, y además ir acompañados de unos niveles no elevados de homocisteína, inferiores a 9, y no elevados de ácido metilmalónico, inferiores a 400 nanomols litro o 0,4 micromols por litro, dependiendo de en qué digamos, unidades nos den los valores de ácido metilmalónico. Recordemos que hay mucha relación entre los niveles bajos de B12 o la insuficiencia de B12 y los niveles de ácido metilmalónico elevados. Recordemos que la B12 participa en la transformación del ácido metilmalónico en succinil-CoA, ¿vale? Por tanto, sospecha de falta de B12 real cuando los niveles de ácido metilmalónico especialmente estén elevados, o también cuando la homocisteína está elevada, aunque recordemos que esta también se puede reciclar gracias al metilfolato, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre cuando nos encontramos niveles de B12 anormalmente elevados? Volvemos a repetir, 800, 900, 1000, 1500 picogramos mililitro. No nos podemos quedar con la idea de que esto se debe a un proceso disbiótico en el intestino. Por descontado que no, debemos derivar a medicina, porque ¿cuáles son las causas más habituales o las causas que más se han estudiado acerca de estos niveles anormalmente elevados de B12? Os dejaré un artículo en las notas del episodio, un artículo que está en abierto, ya del 2013, que explicaba muy bien todos estos procesos y que me parece interesante que lo podamos revisar, porque dentro de las patologías o de los problemas de salud que se relacionan con niveles anormalmente altos de B12 se incluyen problemas hematológicos como leucemia, trombocitosis, problemas como el mieloma múltiple. Se relaciona también con niveles anormalmente altos de B12 los tumores sólidos, ¿vale? Especialmente está estudiado el carcinoma hepatocelular, pero hay otros tumores sólidos estudiados también que pueden ser productores de B12. ¿Vale? O secretores de B12. Otro de los problemas importantes que deberíamos descartar es la insuficiencia renal o la patología renal. El otro tiene que ver con afecciones hepáticas, cualquier proceso que afecte al hepatocito, ahí lo veremos normalmente con transaminasas elevadas, pero también se debería estudiar la funcionalidad hepática cuando encontramos niveles de B12 anormalmente elevados. Y luego también se ha descrito en este estudio que os comparto procesos autoinmunológicos de diferente índole y también cualquier contexto inflamatorio per se, que esto tiene que ver más con el resto de patologías, tiene que ver con niveles de B12 reales en sangre, bien porque se está deplecionando desde el hígado, o bien porque se está generando vitamina B12 en otros tejidos, por decirlo de alguna así. Se genera aptocorrina principalmente, y eso acaba
generando que veamos niveles excesivamente elevados de B12, ¿vale? O anormalmente elevados. Pero luego las patologías autoinmunitarias o inflamatorias pueden cursar con niveles altos en sangre, pero disminuidos a nivel celular. Esos son los que pueden ser funcionales para nosotras y nosotros el trabajarlos en consulta. Porque si tenemos niveles anormalmente elevados, pero síntomas de deficiencia de B12, es que no está entrando a nivel celular. Y esto se relaciona mucho con contextos inflamatorios. Pero primero hemos de descartar todo lo demás. Problemas hematológicos, tumores sólidos, insuficiencia renal y hepatopatías. Antes de decidirnos por empezar un abordaje, si no somos médicos y si esto no ha tenido el acompañamiento de un profesional que pueda diagnosticar o pueda descartar esas patologías que, como veis, ninguna de ellas es menor. Por tanto, es muy importante cuando encontramos niveles de B12 anormalmente altos en sangre, descartar esas patologías, derivar a medicina, no alarmar, pero sí derivar para que se pueda hacer un diagnóstico más exhaustivo, descartar el resto de procesos patológicos, estos que hemos comentado, y a partir de ahí, si se descarta estas patologías, poder trabajar el contexto inflamatorio para mejorar esa entrada de la B12 a nivel celular. Para acabar, hay un contexto no patológico puramente que me he encontrado mucho en consulta. Una vez hemos descartado la patología, enviado a medicina, se han descartado las patologías que hemos comentado y me ha vuelto el paciente. A veces encontramos esos niveles de B12 normalmente circulatoriamente, quiero decir, elevados, en pacientes que presentan polimorfismos en la metiltetrahidrofolato reductasa y muchas veces no se corresponden con los niveles de homocisteína elevados. En estos casos, podríamos hacer una intervención que sería primero descartar toda la patología, no quiero dejármelo, lo repito, me haré pesado con esto, primero descartar las patologías que hemos comentado y luego una prueba que podemos hacer es aportar simplemente metilfolato y ver si el hecho de aportar metilfolato genera una menor demanda a nivel circulatorio de B12 para apoyar los procesos de metilación. Pero esto sería lo último en lo que deberíamos pensar, ¿vale? Procesos disbióticos en el intestino delgado, como pensábamos con la B6, para mí quedan descartados en su mayoría. Procesos inflamatorios, sí, pero debería estar descartado primero estas patologías, estos problemas de salud de mayor nivel y que pueden poner en compromiso la vida de la o el paciente. Y esto que os estoy explicando de aportar metilfolato para ver si podemos, apoyando la metilación del ácido fólico y por tanto el reciclaje de la homocisteína, generar menor circulación de vitamina B12, también lo podríamos probar, pero una vez hemos descartado todo lo anterior. Por último, decir que algunos laboratorios pueden presentar errores en cuanto a la medición de la vitamina B12. Para salir de dudas también, yo lo que suelo hacer es derivar a medicina, si es que he de hacer un estudio más profundo, derivar en medicina pidiendo un valor de B12 que se conoce como el valor de holotranscobalamina, que sería el nivel de B12 en sangre medible que es más fiable en cuanto a la suficiencia o al exceso de vitamina B12, que os digo debería estar entre 24 y 165 mols por litro, entre 24 y 165 picomols por litro, ¿vale? Pero sobre todo en este episodio lo que os quería transmitir es precaución, no alarma, pero sí precaución. Si encontramos niveles anormalmente elevados y no se han estudiado, primero derivar para su estudio y luego nosotros apoyar el proceso una vez se han descartado las patologías de mayor entidad. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, Recordaros que estamos en marcha, estamos funcionando, está activa nuestra mentoría Sherpa, nuestra mentoría para profesionales de la salud, que de momento está cerrada, pero abriremos en breve. Si quieres apuntarte a la lista de espera, puedes apuntarte desde el link de la bio de las redes sociales, desde Academia Soy Pro o desde mentoriasherpa.com. Así que nada, pues seguimos adelante.